Vamos a revisar entonces, en relación al metabolismo de lípidos, qué ocurre cuando los ácidos grasos han alcanzado a las células y hemos tenido ya la posibilidad de, mediante los tres tipos básicos, tres sistemas básicos de transporte de ácidos grasos al interior celular. ¿Qué hacemos con ellos una vez que llegan? Recuerden ustedes que los ácidos grasos tienen múltiples funciones dentro de la célula. Una de ellas, fundamental para la vida, pues tiene que ver con la recuperación de la energía contenida en los enlaces que los constituyen. Este proceso, habíamos indicado, que se denomina oxidación. Vamos entonces a hablar de particularmente el modelo de oxidación más productivo para la célula, que tiene que ver con la beta-oxidación. Recuerden ustedes entonces que los ácidos grasos son los nutrientes a partir de los cuales podemos recuperar una cantidad muy importante de energía, hasta 9 kilocalorías por gramo, a diferencia de lo que ocurre con los enlaces químicos también, los productos que podemos degradar con fines energéticos, que serían los carbohidratos y los aminoácidos, que nos otorgan 4 kilocalorías. Entonces, observen cómo los ácidos grasos representan una fuente importante. Es importante también, doctores, doctoras, que recuerden y vayan familiarizándose con las estructuras que presentamos en la imagen, que corresponden a una estructura básica, una fórmula desarrollada o condensada de lo que pudiera ser un ácido graso. Obviamente no anotamos la longitud total de los carbonos que aparecen, lo representamos con una R para no ocupar espacio, pero es importante que sepan que los ácidos grasos que tenemos los seres humanos, o que son de utilidad fisiológica, metabólica, bioquímica, pues son aquellos que oscilan desde 3, 4 átomos de carbono hasta 26. Ya habíamos indicado la clasificación en base a su longitud, de cadena corta, cadena media, cadena larga, muy larga. También habíamos comentado que algunos de ellos son saturados, otros son insaturados. Dentro de estos insaturados, que contienen en su estructura uno o más dobles enlaces, se da una subclasificación también en si son monoinsaturados o poliinsaturados. Una vez que las moléculas, como en otras reacciones metabólicas, en otras rutas metabólicas, han logrado incorporarse a una reacción metabólica, sufren un proceso que se conoce como activación. La activación es un fenómeno químico que ocurre y que se requiere para muchas moléculas a efecto de que se altere su contenido energético y de esta manera puedan incorporarse a una secuencia metabólica con fines catabólicos o anabólicos. En ese caso, en el caso particular de los ácidos grasos, denominaremos la activación cuando las moléculas pueden unirse o han sido agregadas con coenzima A, formando una estructura genérica denominada acilcoenzima A, donde recuerden el término acil no nos indica que tenga determinada cantidad de carbonos, únicamente nos está indicando que es una cadena carbonada a la que se encuentra anexada una molécula de coenzima A. Acilcoenzima A podrá ser entonces una estructura que tenga 2, 3, 4, 5, 10, 26 átomos de carbono, referidos de manera genérica como acilcoenzima A. También es importante que recuerden, conozcan a la molécula, tengan en mente la molécula de acetilcoenzima A, que es esta que aparece, y señalo, tiene 2 átomos de carbono y tiene ligado a uno de sus enlaces a la coenzima A, por eso se llama acetilcoenzima A. Es una estructura que contiene 2 átomos de carbono. También es importante que conozcamos a la propionilcoenzima A, que, observen, sigue siendo una molécula ligada a coenzima A, pero que ahora tiene un carbono adicional, es decir, tiene 3 carbonos. Un carbono que quedaría en esta posición, un carbono más que quedaría en esta esquina, y este que se indica, un radical finalmente metilo. Entonces, acetil, 2 residuos de carbono, propionil, 3 residuos de carbono. Muy bien. El proceso de oxidación, entonces, es trascendente desde el punto de vista metabólico, ya que permite aportar una muy grande cantidad de energía, como quedará entendido al término de la sesión. Habíamos comentado que muchas células pueden llevar a cabo este proceso de recuperación de energía a partir de ácidos grasos, pero que es muy activo, sobre todo en músculo, hígado, por supuesto, músculo estriado, músculo cardíaco. Dentro de la secuencia de reacciones que se forman en esta molécula, es importante que recordemos entonces que nos va a permitir obtener finalmente acetilcoenzima A o propionilcoenzima A, dependiendo del tipo de ácido graso y la característica molecular
química que esta estructura tenga, como quedará explicado en las siguientes láminas. Bien, comenzaríamos diciendo entonces, doctores y doctoras, la beta-oxidación, de manera general, es un proceso que requiere la complementariedad entre procesos metabólicos que ocurren en el citoplasma y que pueden ocurrir también, por supuesto, dentro de la mitocondria, haciendo alusión a que cuando hablo de citoplasma me refiero a que algunos procesos pues, requieren que el ácido graso llegue, se movilice desde la membrana citoplasmática donde ha ingresado, uniéndose, recuerden, a las proteínas de unión a ácidos grasos que permiten una solubilidad y que permitan moverse y llegar a los organelos en cuestión, como en este caso la mitocondria. Tenemos a la membrana mitocondrial, que es fundamental, ya que sobre ella se encuentran algunas enzimas fundamentales para la comprensión y que se complete justamente la reacción o las reacciones que van a permitir lograr que el ácido graso ingrese a la matriz mitocondrial y que es ahí donde se lleva a cabo esta ruta denominada beta-oxidación. Recuerden entonces que cuando una sustancia finalmente logra ingresar a la mitocondria, sobre todo a la matriz mitocondrial, pues entonces está enfrentándose a una gran cantidad de enzimas y donde básicamente lo que ocurrirá en este proceso que realizaremos es que se van a formar unidades de acetilcoenzima A, de propionilcoenzima A, y fundamentalmente se formarán moléculas intermediarias que, si ustedes recuerdan, le van a dar funcionamiento, tendrán un destino hacia la cadena de transporte electrónico. Y esas moléculas, pues, son básicamente las unidades que ya conocen como FAD o NAD, que es lo que veremos en las siguientes láminas también, cómo funciona. Entonces, es una reacción, es una secuencia metabólica que ocurre fundamentalmente en mitocondria, pero que requiere también la participación y el desarrollo de algunos procesos desde el citoplasma y otros organelos, incluido el retículo endoplásmico. Bien, en esta imagen, doctores, entonces lo que quisiera poner a su consideración es un modelo muy general de lo que sería la beta-oxidación. Bueno, ¿qué ocurre en la beta-oxidación? Bien, tenemos primero la necesidad de un ácido graso que ha logrado ingresar, que ha sido ingresado a la célula a través de un transportador, ya indicábamos, por 3 mecanismos o 3 familias de distintos transportadores. Este ácido graso, entonces, al estar disponible dentro de la célula, pues tendrá que aproximarse, tendrá que ser conducido a la mitocondria. Una vez en el citoplasma y aproximándose a la mitocondria, pues va a sufrir una reacción que se conoce justamente como activación. Aparece al lado derecho la secuencia de eventos que me interesaría poner a su consideración y al lado izquierdo estarán apareciendo los números que indican cada uno de estos eventos. Entonces, requerimos primero un ácido graso disponible. Lo tenemos. Después, vamos a llevar a cabo la activación del ácido graso, que si ustedes recuerdan, comentaba hace un momento, va a formar un ácido graso unido con la coenzima A, y esto se logra con una enzima que se conoce como acilcoenzima A sintetasa, las cuales se pueden encontrar en mitocondria, en la membrana externa mitocondrial, y también se encuentran en el retículo endoplásmico. En este caso hablaremos de las que se localizan sobre la membrana mitocondrial externa. Entonces se forma y se produce una acilcoenzima, es decir, una molécula activada que tiene la capacidad, ahora sí ya, de incorporarse a la mitocondria, difundir hacia la matriz y ser sometida a este proceso de beta-oxidación. Esta molécula de acilcoenzima A, como comentaba en la imagen anterior también, pues lo que nos está indicando nada más es que es una molécula que puede tener una cantidad de carbonos que puede ser desde, si fuese un ácido graso de cadena corta, medio larga. Bueno, si el ácido graso, doctores, es de cadena corta o media, por el tamaño molecular que tiene y en función de que es un lípido finalmente, pues puede difundir a través de las membranas y alcanzar la matriz mitocondrial. Pero si el ácido graso es de cadena media, larga, fundamentalmente larga o muy larga, pues aunque son lípidos, el tamaño molecular impide que pueda penetrar a través libremente de la membrana mitocondrial. Entonces, en ese sentido, ocupamos una molécula que facilite la difusión, el transporte hacia el interior mitocondrial. Y eso se logra gracias a una molécula, un aminoácido no proteico, que hemos comentado ya en sesiones anteriores, que es la carnitina. Entonces, ocupamos también la carnitina.
una molécula de carnitina, un aminoácido que tiene un flujo entre el interior mitocondrial y el exterior a través de una traslocasa, de un transportador, y entonces tenemos siempre una cantidad adecuada de él que puede ayudarnos. ¿Qué hace la carnitina entonces, doctores? Facilitar el ingreso de la molécula de acilcoenzima A, particularmente aquella que proviene de ácidos grasos de cadena larga y muy larga. En ese momento entonces la carnitina interactuará con la molécula de acilcoenzima A gracias a una enzima que tiene funciones de transportador también, y eso logra incrustar, incorporar a la molécula de ácido graso, la cual ha tenido que ligarse con la carnitina y formar una molécula ahora denominada acilcarnitina. En este proceso de acilcarnitina formado, doctores, observen cómo el ácido graso sustituye a la coenzima A por la carnitina. Se libera la coenzima A y se forma el nuevo producto acilcarnitina. Entonces, ahora sí, una enzima también localizada en las membranas mitocondriales va a permitir que la molécula difunda y que cuando se aproxima ahora a la membrana mitocondrial interna, esta enzima lo que hace es incorporarla, acercarla, aproximarla a una nueva enzima que lo que hace es resustituir, retirarle la carnitina y volver a pegar, a ligar una coenzima al ácido graso. ¿Qué es lo que se logra entonces, doctores? Bueno, que una molécula en el exterior ligada a coenzima A tiene que sufrir una remoción de la coenzima, ligarse a carnitina, una serie de procesos posteriores hacen que finalmente llegue al interior y nuevamente se reconstituya la molécula de acilcoenzima. Y esta molécula de acilcoenzima entonces es la que estará lista para ingresar a la beta oxidación. En este proceso es importante también que recordemos las enzimas. Bueno, los nombres que comentaba hace un momento. Acilcoenzima A sintasa, que es la enzima que activa el ácido graso, y la carnitina palmitoiltransferasa, que es la que se encarga en las membranas mitocondrial externa e interna de lograr finalmente la incorporación de esas moléculas del exterior al interior. Carnitina palmitoiltransferasa en su isoenzima o isoenzima 1, forma 2. Tenemos enseguida también a una enzima denominada traslocasa. Esta enzima traslocasa también participa en el proceso y nos permite, a final de cuentas, lograr la incorporación del exterior al interior mitocondrial de una molécula activada. Bien, si quisiéramos ver con más detalle y de más cerca este proceso de incorporación a través de la membrana, pues los invito a que revisemos muy rápidamente este esquema. Primero, conozcan la estructura de la carnitina. Si ustedes observan, tiene un componente de nitrógeno, tiene un grupo carboxilo, tiene un grupo alcohol también en su estructura. Es una molécula extraña que finalmente el nombre químicamente correspondería a algo complicado que aparece aquí, que sería el ácido beta-hidroxi gamma trimetilamonio butírico, más fácilmente denominado como carnitina. Hasta aquí yo creo que ha quedado claro con lo que hemos explicado que la carnitina entonces es finalmente una molécula que ayuda a mejorar la permeabilidad de los ácidos grasos al interior mitocondrial para que sea utilizado con fines energéticos en la beta oxidación. Y en efecto, lo que ocurre, vean, la enzima sintasa, que interactúa, como dije hace un momento también, con la membrana mitocondrial externa de la mitocondria, toma como materia prima a un ácido graso, lo une, lo liga con coenzima A, requiriendo energía ATP para este proceso, se forma la molécula de acilcoenzima A, la cual pues va a interactuar gracias a la carnitina palmitoiltransferasa 1, ingresa, y cuando ingresa al espacio intermembranal en la mitocondria, aquí vean lo que ocurre. La carnitina es cuando sufre el enfrentamiento, digámoslo así, con la acilcoenzima A, se da el recambio, se forma la acilcarnitina, se libera la coenzima A, y en ese momento la acilcarnitina ingresa, es nuevamente impulsada hacia el interior mitocondrial, de la matriz mitocondrial, por la carnitina, acilcarnitina traslocasa. Esto lo que hace es formar la acilcarnitina y a partir de este producto entonces se da una nueva reconstitución de la molécula completando el proceso con la carnitina palmitoiltransferasa 2.
Y de esta manera logramos que un ácido graso del citoplasma, particularmente de cadena larga, muy larga, pueda incorporarse a la matriz mitocondrial con el auxilio de la carnitina, que fue una molécula indispensable para facilitar la difusión, la solubilidad, la permeabilidad de la membrana mitocondrial para esta sustancia lipídica. Los procesos químicos, es decir, las reacciones químicas que ocurren finalmente en la beta-oxidación, doctores, son una oxidación primero, una hidratación posterior, a continuación una oxidación y finalmente una tiólisis. El proceso molecular es complicado. Aquí lo que únicamente quisiera yo recordar con ustedes es que en este esquema, vean, tenemos un ácido graso activado, ya indicábamos, acilcoenzima A, y lo que está ocurriendo en cada una de las reacciones, vean, por favor, los invito a que revisen. Aquí tenemos la coenzima A, aquí están los carbonos próximos. Vean lo que ocurre. Primero, se forma un doble enlace. Después, ese doble enlace, que estaría en esta posición, tiene que ser nuevamente hidratado, que es lo que está ocurriendo. Y cuando se da una tercera oxidación, vean, en los carbonos contiguos al extremo del ácido graso, se forma un nuevo enlace, doble, ¿verdad?, con oxígeno, que finalmente es roto y es lo que da origen a un fragmento molecular que denominaremos acetilcoenzima A. Entonces vean cómo la molécula de ácido graso activada, gracias a este proceso de beta-oxidación, va a perder el extremo de dos residuos y eso se va a lograr con una secuencia justamente de oxidación, hidratación, una posterior oxidación y finalmente una tiólisis. Tiólisis quiere decir rompimiento a través con el azufre, con el enlace tiol. Eso se logra con las enzimas que aquí aparecen. Y aquí lo interesante recordar es que siempre en ese proceso de rompimiento molecular de ácidos grasos, en el extremo carboxilo del ácido graso se van a ir liberando residuos de dos carbonos. Un ejemplo más claro sería, por ejemplo, ya en concreto con el ácido palmítico. El ácido palmítico, doctores, es un ácido graso de 16 átomos de carbono, es un ácido graso de mucha utilidad para la célula, ya que incluso es el ácido graso que fabricamos en nuestras células. Veremos posteriormente cómo ocurre ello. Este ácido graso, entonces, 16 átomos de carbono, un ácido graso saturado de número par de carbonos. Lo primero que ocurre, recuerden, una activación. Esa activación le va a permitir sufrir el proceso de transporte, donde tiene que ligarse, acuérdense, con la carnitina, y después se vuelve nuevamente a reactivar, de tal suerte que a la matriz mitocondrial lo que le llega es una molécula como esta. ¿Sí? Activada. Esta molécula entonces va a sufrir una oxidación, vean, en el enlace entre carbonos contiguos al extremo, una hidratación, una nueva oxidación, y finalmente aquí se va a llevar a cabo el proceso de tiólisis, mediante el cual este residuo se libera en forma de acetilcoenzima A y se mantiene una cadena carbonada, un ácido graso, pero ahora con una disminución de 2 carbonos, es decir, de 16 carbonos, nos forma uno nuevo de 14 y un fragmento de 2. La beta-oxidación es una secuencia de ciclos, es decir, esto se va a repetir. Se repetirá nuevamente el proceso, se tendrá que el ácido graso activado que quedó formado aquí sufre otra oxidación, otra hidratación, una nueva oxidación y nuevamente una tiólisis. Entonces el producto que se ha formado aquí, que era de 14, ahora quedará de 12, posteriormente de 10, liberándose en cada proceso una molécula de acetilcoenzima A. Repito, esto ocurre para un ácido palmítico, ácido graso saturado, de número par de carbonos. Bien, esta es una imagen que no se ve claramente, es muy pequeña las letras, pero bueno, finalmente lo que quiero indicarles es que esta imagen la voy a partir en dos para poder hacer una explicación más clara. Entonces, esa es la primera mitad, al lado derecho la segunda mitad de la imagen. Y vean lo que ocurre entonces. Un ácido graso en el citoplasma es activado gracias a la acilcoenzima sintasa, una enzima que requiere magnesio, forma la molécula activada llamada acilcoenzima A, la cual está en condiciones, al aproximarse a la membrana, pues ser
ingresada por el proceso que ya explicábamos en las imágenes anteriores. Entonces la molécula de acilcoenzima A ha logrado ingresar y está lista para sufrir la secuencia de reacciones que comentábamos en la imagen anterior. La molécula de acetil primero entonces va a sufrir una oxidación, se deshidrogena, después vienen las oxidaciones, las hidrataciones y finalmente el rompimiento. En ese rompimiento entonces se liberan residuos de acetilcoenzima A y un resto del ácido graso. Esta molécula de acetilcoenzima A, doctores, que se ha liberado, y si hablamos de la beta-oxidación como un proceso que libera moléculas para producción energética celular, pues su destino más confiable, más efectivo para cumplir su misión es incorporarse al ciclo de Krebs. Y ya saben ustedes que las moléculas que se incorporan al ciclo de Krebs fundamentalmente podrán ser utilizadas en otras rutas metabólicas, pero fundamental es su incorporación a los procesos de cadena de transporte electrónico y fosforilación oxidativa que nos permiten recuperar ATP. Entonces, cada vez que se va formando y liberando un residuo de 2 átomos de carbono, doctores, de los ácidos grasos, este es incorporado al ácido graso, perdón, al ciclo de Krebs, y el resto del ácido graso pues, irá sufriendo la remoción de 2 y 2 y 2 fragmentos hasta completar la configuración de toda la molécula de ácido graso y que todos sus carbonos hayan sido liberados en forma de acetilcoenzima A. Nuevamente, el ácido palmítico, doctores. Aquí se los presento. En una primera vuelta, en un primer ciclo de beta-oxidación, lo que ocurrirá es que se liberará esta unidad. Una vuelta, un ciclo. En un segundo ciclo se formará esta. En un tercer ciclo se formará, a partir de estos 2 carbonos, se liberará otro residuo de acetilcoenzima A. En el siguiente en el siguiente y así hasta completar la totalidad de la molécula. Es decir, se van a formar, doctores, 8 moléculas de acetilcoenzima A partir del ácido palmítico de 16 átomos de carbono. Sin embargo, aquí hay que hacer notar algo, doctores. ¿Cuántos ciclos, cuántas vueltas tendrá que presentar esta beta-oxidación para degradar el ácido palmítico? Se forman 8 acetilcoenzima A, pero no se requieren 8 vueltas, se requieren 7. Les explico por qué. En la primera vuelta se libera esta unidad. En la segunda vuelta se libera esta. En la tercera esta. En la cuarta. En la quinta. En la sexta. Y en la séptima se libera esta. Pero lo que nos queda es un residuo de 2 que ya quedará convertido también en acetilcoenzima A. Entonces no se requieren 8 vueltas, son 7 porque en la última se forman 2, se liberan 2 unidades. Es importante esto tenerlo en mente. Es la manera en la que se va degradando el ácido graso, iniciando con el extremo del carboxilo hasta el carbono más alejado. Las moléculas entonces de FAD y NAD, doctores, que se están formando en este proceso, acuérdense que las moléculas de NAD y FAD lo que hacen es recuperar justamente a los electrones que se van generando en las rutas metabólicas, pues se incorporan a la cadena de transporte electrónico. Aquí está la matriz mitocondrial, aquí es donde se está llevando a cabo la beta-oxidación, aquí se están liberando estas moléculas, recuerden cómo se incorporan, y finalmente lo que tenemos es la formación y producción entonces de equivalentes de ATP, a partir de estas moléculas que se han ido generando. Esto es entonces la beta-oxidación, un proceso en el cual se va reduciendo el tamaño molecular de un ácido graso, generando unidades activadas de acetilcoenzima A, que podrán ser utilizadas con fines energéticos, y ese proceso va produciendo y liberando las moléculas de NAD y FAD a lo largo de justamente el proceso. Pero, ¿qué ocurre, doctores, con los ácidos grasos que no son de cadena par? Porque recuerden que los ácidos grasos los hemos clasificado de múltiples formas. Hemos indicado que hay de cadena corta, de cadena media, larga, etcétera, pero también tenemos aquellos que son saturados y tenemos los que no son saturados, es decir, insaturados. Tenemos número par de carbonos y los que son de número impar de carbonos. ¿Qué ocurre con estos? Bueno, si tenemos un ácido graso de número impar, y recuerdan la explicación que hice hace un momento de las vueltas que teníamos que presentar ante un ácido palmítico,
que nos liberaba residuos de 2 en 2. En la última fase, entenderán que quedará un residuo de 3 átomos de carbono. Pues ese último residuo de 3 átomos de carbono ya no es susceptible de una vuelta adicional para romper 2 y liberar un carbono. Lo que ocurre es que ese residuo de 3, doctores, ese residuo de 3 tiene una derivación dentro de la beta oxidación que forma una molécula que se llama propionilcoenzima A. Propionilcoenzima A, que es vean, 3 átomos de carbono, y esta molécula sufre por la acción de 2 enzimas, la racemasa y la mutasa, la formación, el reacomodo molecular y se produce una molécula de succinilcoenzima A, que si ustedes recuerdan también, es uno de los participantes del ciclo de Krebs. Entonces, en los ácidos grasos de número saturados de número impar de carbonos, el último residuo que se forma de 3 átomos de carbono también tiene como destino su incorporación a ciclo de Krebs, pero no en forma de acetilcoenzima A, sino como propionilcoenzima A, que dará origen al succinil. Esto, repito, es únicamente para el último residuo, el final de la beta oxidación de un ácido graso de cadena de número impar de carbonos. Es decir, un ácido graso saturado de número par de carbonos va a producir solamente moléculas de acetilcoenzima A, mientras que un ácido graso de número impar de carbonos va a producir moléculas de acetilcoenzima A principalmente y solamente una, al final, de propionil que será convertido en succinil. Finalmente, los productos que se forman de la beta oxidación pues van a ser incorporados a ciclo de Krebs. Este es el ejemplo de la beta oxidación finalmente que conocen, la que hemos comentado, donde se liberan residuos de acetilcoenzima A, y esta es la derivación que comento, donde el propionil sufre finalmente la conversión a succinilcoenzima A para quedar incorporado a ciclo de Krebs fundamentalmente. Bien, la beta oxidación, doctores, entonces, no únicamente ocurre, no solamente ocurre en mitocondria. Ya hemos comentado que también existen otras estructuras, como son los peroxisomas, en donde puede ocurrir, incluso retículo endoplásmico. Pero en el caso de los peroxisomas, quiero que vean algo, que es lo que nos puede ser interesante, ya que muestra una forma de utilización de ácidos grasos en un organelo diferente. Vean lo que ocurre. Cuando los ácidos grasos ingresan a los peroxisomas, pues lo hacen también gracias a un transportador. Pero acuérdense que este transportador pues ya no requiere carnitina porque la membrana que tiene el peroxisoma es diferente funcionalmente a la de la mitocondria. Entonces, no sigue ese mismo sistema de transporte mediado por carnitina. Aquí lo que ocurre entonces es que finalmente el ácido graso logra ingresar por un transportador especializado, ingresa al peroxisoma y en el peroxisoma se activa, ya lo saben, se activa con coenzima A, pero aquí las enzimas que se requieren para el proceso son diferentes. Bueno, particularmente que las enzimas, quiero decir, lo que van a hacer aquí finalmente es romper residuos, también liberar residuos de acetilcoenzima A, pero, doctores, estos residuos de acetilcoenzima A y, por supuesto, la formación de NAD también, y FODMAP que producen, estas moléculas de acetilcoenzima A no pueden incorporarse a ciclo de Krebs. ¿Por qué razón? Pues porque los peroxisomas no son mitocondrias, no tienen las enzimas de la cadena de transporte electrónico. Entonces, las moléculas de acetilcoenzima A y los productos que se forman en el peroxisoma pues tendrán que ser arrojados, retirados del peroxisoma al citoplasma y de ahí ser utilizados para procesos de biosíntesis o bien para la oxidación ya dentro nuevamente de la mitocondria. Entonces, la beta oxidación, doctores, en peroxisomas no produce ATP. Es un proceso que produce intermediarios solamente para que puedan ser exportados al citoplasma para distintas rutas metabólicas adicionales o bien directamente a la mitocondria para su posterior oxidación nuevamente. ¿Sí? Esto es entonces la oxidación de los ácidos grasos en mitocondria y en peroxisoma.